Parashat Vayikra. Como siempre, esta parasha está muy cerca de Pesach. Y como está cerca de Pesach, también nos vamos a acercar a un tema que es bastante interesante, pero muy interesante, la verdad. Los Jajamim escribieron en la Gemara y en otros lugares que primero Hashem, su programa era construir el mundo a través del din, de la justicia, y eso ya van a ver lo que significa. Y después de eso él cambió de opinión y crearlo a través del Gesed. El dinim o justicia es una conducta en la cual la persona que pecó, en lo que sea, recibe inmediatamente el castigo. No hay tiempo para pedir perdón, y tampoco hay perdón. En cambio el Gesed es por lo contrario, se le ayuda a la gente a que se gane el perdón. Y hay una discusión muy antigua también: ¿cuándo se creó el mundo? Una opinión dice, como nosotros sabemos y como de acuerdo nosotros contamos los meses, que el primer año es Tishrei. Tishrei es cuando empieza Rosh Hashanah. El anterior es Elul. Para allá vamos en camino ya. Bueno, faltan 6 meses. La otra opinión es que el mundo se creó en Tishrei. En el mes de Tishrei apareció. Ahora, no crean que esto fue... Claro, hay opiniones, muchas opiniones en esto, muchas formas de interpretarlo. Pero no vayan a creer que por obligación tenemos que hacer el Tishrei antes de Pesach, antes de Nisan, o Nisan antes de Tishrei. No, eso no es así. Van a pasar muchos años entre una etapa y la otra etapa. La primera etapa, nos dice la Gemara, que, bueno, esto ya no es Gemara, es después de la Gemara, un poquitito, en la Gemara es un poco después. Esto se refiere al comienzo de todo. En el comienzo de todo, lo que pasó fue que al mundo hasta ese instante no había ninguna revelación, ni de mundo ni de Hashem. No había ninguna, cero. A eso le llamamos cero, porque hay cero de revelación. Hasta que en algún instante, que nosotros nadie puede imaginárselo ni saberlo, porque no tenemos cómo entender el problema del tiempo antes que nosotros existiéramos. Pero se nos explica entre vez que esto que estoy hablando fue recibido por los grandes cabalistas. Entonces estas cosas no las llevamos a prueba, sino que las tomamos como algo que así fue. Entonces nos dice ¿y qué vino cómo se reveló? Se reveló, la primera etapa de la revelación fue revelarse. ¿Qué significa? Que de alguna manera ya no estaba escondido, ya no estaba sin revelación. También en cierto sentido esto es una etapa muy primitiva, porque tampoco había a quien
revelarse. Finalmente la revelación completa viene mucho más tarde, hasta que se crearon los instrumentos para que haya un ser humano y que el ser humano pueda discernir. Pero la cosa esencial que hay que entender es que el hecho de estar sin revelación es una realidad mucho más llena de Gesed, aunque no se puede hablar de Gesed tampoco en ese tiempo. En cambio, la revelación es lo contrario, es dinim. Y eso es algo que toma tiempo en entenderlo. Pero el hecho de que la revelación es la necesidad de revelarse, que para que Dios muestre todas sus alternativas, que también Él puede revelarse y entenderse, dentro, por supuesto, del nivel que tenemos nosotros para comprender. En ese caso, esto que pasó, que se llama la primera revelación, ahí ya esta operación que hubo, este paso que hubo, es un paso absolutamente de dinim. Sacó todo el gesed que nos molestaba, que sobraba para que Hashem se revelase, lo pudiéramos ver. Pero nosotros no estábamos todavía ahí. Esto tómenlo como una clase en largo tiempo. Y después, bueno, de aquí entonces nosotros podemos deducir que al principio Hashem hizo hacer el mundo con la medida o con la cualidad de la justicia. Porque la esencia de la creación es revelarse. Y como dijimos, la revelación, para poder que haya revelación, tiene que haber menos energía de la que había antes. Porque esa energía espiritual que hay antes, eso me elimina las cosas que pueden afectar la oscuridad. No son cosas triviales, pero podemos escucharlas y podemos pensarlas. Entonces, después de eso, vemos que todo, la esencialidad del mundo en que vivimos, se comenzó por el camino de la justicia, como dijimos hace un minuto, y como es lo que estamos tratando de investigar. Después de eso, todo el resto de la construcción de la realidad se hizo con este mismo proceso, un proceso de que este proceso se llama simsum. El simsum es achicarse, es como una persona que llena todo un espacio, pero ya no cabe más gente, entonces él se aprieta, saca el aire que tenía adentro y se mete en sí mismo lo más que pueda para que pueda haber lugar para otra persona. Eso es más o menos el simsum. El simsum significa eso, hacerse chico, achicarse. Ese achicarse así fue andando durante mucho tiempo, fueron miles de pasos, hasta que se llega a donde nosotros hemos escuchado y hemos estudiado, que se llama Olama Atzilut. Y en ese momento el mundo, como dijimos, estaba hecho, prácticamente se hizo, pero se hizo todo con la midá de la justicia. Ahí no habían opciones para pecados. Cuando nosotros decimos Bereshit, ahí empieza otro cambio, otra forma.
Esa forma que empieza ahí no es la que había antes, que era con la justicia más terrible que ha existido. Se crearon 974 mundos y cada uno de esos mundos nació y murió. El que sigue nació y murió. No era imposible para el que estaba en ese mundo, y muy probable que nosotros hubiéramos estado en nuestra primera encarnación ahí. Era espantoso. Yo no sé, pero hay niños que piensan que ¿cuándo va a terminar de ser niño? Eso es como un pequeño recuerdo que tenemos de esto, de esta cosa terrible donde estuvimos. El que piensa lo va a entender. Y cuando dice que prácticamente, ¿no? Aquí siempre las cosas, los números son tan grandes que es muy difícil decir números precisos. En ese más o menos, en ese instante, en Bereshit, el primer día de la creación, empezó lo que se dice el Tikkun. Hacer el mundo y quitarle las partes de la justicia que afectaban a la creación para hacer una creación fabulosa. Pero eso se fue haciendo, pero ya no alcanzó el primer Adán cumplir con eso. Él hizo Tikkunim. Ustedes lo pueden encontrar cuando está escrito en los Midrashim, que él limpiaba el vino. Al limpiar el vino le sacaba lo malo del vino y dejaba lo bueno para los korbanot. Eso es parte del Tikkun. Y el Señor no hizo el Tikkun. El Señor pecó. Y dicen que pecó por querer ayudar a Hashem más de lo que se le había pedido. Pues es siempre muy importante uno saber el nivel donde uno está para poder hacer las cosas. La mayoría de las personas creemos que podemos hacerlo todo. Yo creo que podemos hacer muy poquito, muy poquito. No todo, muy poquito, porque lo que hace uno debe hacerlo bien. Y bueno, aquí el camino es que él no llegó al Shabbat. Si hubiéramos llegado al Shabbat, Adán, el primer hombre, llegado al Shabbat, ahí se hubiera acabado ese mundo. El mundo no, el mundo de la justicia no se hubiera acabado. El mundo hubiera sido construido por la justicia con la pequeña ayuda del hombre que iba a ser Adán Rishon. Pero eso se acabó. Ahí el pecado de este hombre lo tiró a este mundo donde vivimos nosotros. El primer hombre estaba en el Olam, estaba en el ¿cómo se llama? Subió hasta el Gan Eden. El Gan Eden es un lugar donde está la unicidad de Hashem. Donde ahí habían dos libros, uno del bien y uno del mal. O uno del bien y el mal. En esos mundos, esos árboles son con lo que se controla la realidad. Y Adán no pudo, no llegó y cayó. ¿Dónde caímos? Miren, yo voy de abajo para arriba. Olam Asiá, donde estamos. Olam Yetzirah, donde fuimos creados. Está escrito Yatzar Adam. Y el tercero está, que se llama Olam Abriá, que es el comienzo del bien, de llevarse el mundo a través del bien. Y el cuarto, que está para arriba, es Atzilut, que es completamente divino. Hasta ahí llegó Adán. Pero pecó y cayó hasta el mundo de los animales. Y aquí estamos. Aquí estamos en una situación bastante estrecha. Y así va caminando el mundo todos los días. Nuevamente a la destrucción de todo. No solo de los valores espirituales, sino que también del mundo entero. Estamos llegando a un mundo donde hay muy poco bueno y mucho malo. Y mucha gente, mucha gente cree que el mal hace bien, es bueno. Entonces es que a eso vinieron. ¿Y cómo les explican eso a la gente? Dime una cosa, cuando tú cometiste un pecado, ¿sentiste placer o no? Y tú vas a decir, claro, entonces ¿por qué
porque es que es malo, por el contrario, es bueno. El que te dio ese placer, te lo dio porque pensó que la barbaridad que habías hecho era algo bueno. Porque le dan premios, sí, como nos dan premios por hacer el bien, dan premios por hacer el mal. Entonces, de ahí, del primer hombre, el mundo, la verdad es que iba a terminar. De hecho, a Noaj se le dijo lo siguiente. A Noaj le dijo Hashem le dijo a Noaj, no, Hashem dijo a todos, Ketz kol basar, es el fin de toda la carne. Ahí estaba incluido Noaj. Entonces Abraham vino, se juntó con Shem, después que pasó el diluvio, y le preguntó cómo se salvaron, cómo salieron del arca. Y eso significa que Abraham entendía que tenían que morir. Y le dijo Noah, hicimos Gesed. ¿Quién le dijo Gesed? ¿Con quién? Con los animales. Les dimos de comida a los animales. Y dice el Midrash que Abraham vino, salió corriendo hasta Beersheba, donde él vivía. Y dijo, Kal vachomer, si darle comida a los animales, uno tiene vida, eso le da vida. Sabe que da vida en este mundo, porque Noah murió. Imagínense lo grande que debe ser si uno le da de comer a los seres humanos. Y corrió y abrió un hotel, se llama un Eshel, y ahí le dio de comer a la gente. Y uno se pregunta, pero ¿qué diferencia hay entre darle comida a la gente y darle comida al animal? Lo que estoy dándole con la comida es al animal que yo tengo. Yo tengo un animal y tengo ¿cómo se dice? Un pedazo, un alma. Que uno necesita darle de comer al alma. El alma come de arriba, no de abajo. Y la conclusión fue de que Abraham vino, el Gesed que hizo no fue el Gesed que hizo Noah de dar comida. Dio comida para enseñarle a la gente que hay que bendecir con las comidas. Para enseñarle a la gente que hay que decir un rezo, que hay que rezar a Dios, comunicarse con Dios. Y ahí entró por primera vez al mundo, con fuerza del propio hombre, que fue Abraham, entró el Gesed al mundo. Y con ese Gesed, Abraham vino, ¿qué hizo? Abraham vino, construyó con eso las bases del judaísmo. Y construyó un palacio, que lo manejó después su hijo, un palacio espiritual, y después lo siguió Jacob. Y Jacob lo transformó en un pueblo. El pueblo somos los ladrillos de esta construcción de una ciudad donde habita el bien. ¿Y qué es lo que es la ciudad? La Torah. Y desde Abraham el mundo fue mejorando, pero todavía el mundo estaba lleno de mal. Y el ejemplo fue Misraim. Y Hashem los tuvo que mandar a Misraim para seguir con el Tikkun. Y ese Tikkun que hizo Abraham solamente se completó con Moshe. Moshe Rabbeinu, nuestro pastor. Él, con su gran sabiduría y humildad, él logró construir el pueblo. Él manejó a 600,000 hombres que fueron la base de los que estaban en el judaísmo. Eso incluía a los hombres mayores de 20 años. Los menores no se cuentan, y las mujeres tampoco. Éramos más o menos como 4 millones los que salimos de Egipto. Y cuando salimos de Egipto, este es el 15º día. Es, digamos, de hoy en día, que es hoy es el primero de Nisan. Este primero de Nisan es el comienzo. Por eso está escrito en la Torá, Ajodesh Ase Lachem,
¿Por qué quiere decir eso? Eso significa que es el mes que parte la parte espiritual del mundo. El parte espiritual del mundo aparece por Moshe Rabbeinu, por el palacio que construyeron nuestros antepasados y por el Gesed. El Gesed que hacemos nosotros trayendo el bien al mundo. Y nos han perseguido por eso hasta hoy en día. Pero nuestro trabajo no es pelearse. Nuestro peleazo es quedarnos callados. Porque Dios sabe cómo nos va a salvar de cada cosa. Entonces, cuando nosotros ponemos de nuestras manos a solucionar los problemas que son de Hashem, en ese caso nos sale mal todo, tarde o temprano. Y ha sido así toda la historia. Entonces, lo que vivimos fue que se fue creando durante 26 generaciones que son de Abraham a Moshe. Se está creando la opción de un mundo de Gesed, manejado por el Gesed. Pero Moshe Rabbeinu salió por 40 días, subió al cerro, al monte de Sinai, y ahí lo que estuvo haciendo es pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque pecaron. Esta gente pecó. Los malos que salieron detrás de Israel, que se llaman el Ederrab, pecaron. Dijeron que un ídolo de que habían hecho de máscara, como dicen, porque la máscara es vacía, no tiene interior, de máscara de oro, ¿cómo se llama? Un toro. Eso fue el que nos sacó de Egipto. No Moshe, porque Moshe ya había muerto. Y ahí ese pecado es un pecado muy grande. Y ese pecado tan grande pidió Moshe en el día 40 que estaba en el cielo, el 17 de Tamuz. Y ese 17 de Tamuz, Moshe Rabbeinu, él por solo logró el mundo idílico que puede existir, porque ya nadie se había muerto hasta esa época, y recobró para nuestro pueblo la Torá que se llama el Etz Haim, el árbol de la vida, con la cual íbamos a ser eternos. Íbamos a empezar a subir en nuestra espiritualidad. Nosotros tenemos la opción de salir de este mundo. Nosotros en la noche salimos del cuerpo a mundos más arriba. Esa opción iba a ser diaria para cada persona para poder recibir la energía de Hashem. ¿Y qué pasó? Que él tuvo que quebrarlas. Las quebró porque él era una persona muy humilde, y la segunda es porque él se había comprometido a sacar al pueblo, lo que se llama pueblo, Erev Rav. Aunque él sabía que Erev Rav en su alma tenían dualidad, esa dualidad que ellos tenían, él sabía que las podía corregir. Y de hecho las corrijo. Al final de los 40 días, de los 40 años en el desierto, ellos estaban bien. Se habían mejorado su situación de tener las herramientas rotas. Pero ¿qué pasa con esto? Pasa con esto que hicieron el becerro, y el becerro le echó a perder todo. Y Moshe Rabbeinu, en vez de que se muriera el Ederrab, porque Hashem le dijo, los voy a sacar de la tierra, Moshe le dijo que no lo hiciera, y Moshe subió 40 días a rezar. Y rezó allá, y el primero de Tishrei, ¿qué es lo que pasó ahí? El primero de Tishrei ahí pasó lo siguiente. Pasó que como dice Rashi, que Hashem tuvo razón, tuvo voluntad de entregar la Torá. Y en 10 días después la entregó. Cuando Moshe Rabbeinu, incluso que le dijo, tienes tú que traerme las tablas que rompiste, pero nuevas, que tú puliste, esas tablas van a ser las nuevas, que el que las pulió
fue Moshe. De ahí ya tenemos un pequeño intuición, podemos conseguir de eso, de que Hashem no le dio las mismas tablas, que ya lo tenía planeado, pero le dio tabla. Y esa tabla bajó y la recibimos en Kippur. Pero ¿qué pasa con esto? Pasa con esto que, bueno, si recibimos, ¿por qué no volvemos al momento antiguo de cuando fue antes del Geta Egel, que ya estábamos listos, después de limpiando ese pecado, y si no hubiera ese pecado, hubiéramos inmediatamente recibido toda la Geulá y todo lo que buscamos hoy en día? No, porque no fue un perdón completo. Hashem le dije, salachti, te perdono, como tú dijiste, solamente como tú dijiste, no con la ampliedad que puede tener Hashem para perdonar. ¿Y cuál fue esto? Le dio la opción de una vez al año iba a haber Rahamim. Rahamim es una cualidad que está entre el Gesed, entre el amor y la maldad. El amor es el Gesed, la maldad es el ¿cómo se llama? El Dinim, y en el medio es el ¿cómo se llama? Es lo que se llama Rahamim. El Rahamim es Gesed, pero es poquito Gesed. Siempre lo que yo digo, cuando una persona se cayó de un barco y no sabe nadar, y él le dijo a Hashem, sálvame, y lo que mira al lado de él encuentra un flotadorcito, se agarra con su brazo y sigue hasta que el flotador lo lleve para afuera. A ese señor lo iban a castigar. Y el Señor, cuando dijo Hashem, ayúdame, lo que significó fue que Hashem le buscó en su archivo cómo era el hombre, y el hombre había sido un buen hombre. Entonces en ese caso Hashem le puso el flotador para que saliera. Eso se llama Gesed. O la hija de Rabbi Akiva, ella era la novia, y en la celebración del casamiento, en la puerta había un pobre muy grande, y él tomó ese pobre, y lo entró a comer, y lo sentó en la mesa, como que si fuera rico. Y al rato, después de 2 horas, ella se paró de ahí porque tenía que ir a bailar, y se sacó el ¿cómo se llama? Un pinche que tenía en la cabeza, un pinche de cristal, si no me equivoco, y lo enterró en la pared que había ahí de una carpa. Y después de media hora descubrieron que ella había matado una serpiente muy venenosa sin darse cuenta, y que la estaba buscando a ella. La serpiente que nos busca a nosotros. Y ella se salvó. ¿Por qué se salvó? Porque hizo Gesed con el pobre, con el desvalido. Ella le dio comida, lo entró y lo sentó como un rey. Ella no tenía que hacerlo eso, ella era la reina. Eso no solo se llevó ese Gesed, sino que lo que tuvo ella alargó su vida con ese Gesed, porque un Gesed que es más de lo que se nos pide. Eso es nuestro trabajo del judaísmo, hacer más de lo que se nos pida, siempre, en toda situación. Aunque cueste, claro cuesta, todo cuesta. Entonces ella se salvó por ese mismo caso. Eso es en la historia, en nuestra historia. Nuestra historia es que nos llevamos ya, desde que se volvió hasta ahora, casi más de 3.000 años, no menos, un poquito menos 3 años tiene, sí, más o menos, sí, como 3.000 años, 3.000 y algo, desde ese tiempo hasta ahora, tratando de que llegue esta situación en la cual se nos va a presentar la liberación de nosotros, cuando el mundo dé castigo a los malos y premia a los Yehudim que se han llevado todo este peso en su espalda durante estos 3.600 años. Desde Moshe Rabbeinu también, desde ahí parte, la verdad, ahí parte como grupo, y ahí como todo, como un palacio, y es el palacio en que nosotros vivimos. Entonces, ahora van a entender qué es lo que es. Hashem pensó hacer el mundo de Dinim, fue el mundo que empezó antes de Bereshit, y ese mundo
ese mundo duró casi 1000 generaciones y después avanzó otro poco hasta que el día de la Rishon se iba a arreglar completo y no se arregló. No se arregló, no existió, y entonces ahí dijo Hashem, no, vamos a buscar otro camino. Y le dio le dio opción de gen significa gracia, a Noah. Y ahí ese fue el puntito más escondido, pero y ahí está la semilla para la redención. Y hecho lo recibió Abraham. Y ahí ya con Abraham ya vimos el Gesed en el mundo, lo podíamos distinguir, no estaba ocultado. Y de ahí hasta Moshe Rabbeinu. Y en Moshe Rabbeinu hubo un tiempo de 40 días desde que recibió los 10 mandamientos hasta los 40 días que estuvo arriba, hubo completamente un mundo que estaba conducido por el amor y que era la energía que los movía, hasta que los malos armaron lo que querían armar, un nuevo orden mundial, y con eso, ¿qué es lo que hicieron? Volvieron a destruir el mundo hasta abajo de nuevo. Y ahí partió Moshe otros 40 años para tratar de remover todo esto. Eso así pensó la Sod del mundo de acuerdo al Dinim, y después cambió al Gesed, pero el Gesed completo era mucho. Para recibir todo el amor de Hashem hay que tener los keilim, los utensilios para poder recibir esa luz, y no las tenemos. Entonces tenemos una luz que se nos renueva una vez al año. ¿Qué ganamos con eso? Que ese año se nos perdonan los pecados en Yom Kippur, y el próximo, en Sukkot, recibimos la abundancia que Hashem nos estaban dando. Ese es todo el trabajo que hay en esa época de Sukkot. Pero en Pesach, ¿qué es lo que es? Es el comienzo, exactamente el comienzo de un mundo de Gesed. Costó. Llegamos, salimos y lo hicimos. Pero ahí no había que comer nada, porque la matzá es una comida muy, 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 muy difícil. Había muy poquita también para comer matzá en ese tiempo. Pero nunca se quejaron. Señores, esa es la relación que tenemos. La relación que tenemos entre esta gran discusión de los Jajamim. Primero vino el mundo, en Tishrei vino el mundo que se creó el mundo donde estaba Adam Rishon. Y ese fue bajando. Subiendo en principio, después bajó. Y se acabó con Noah. Pero con Noah mismo empezó el nuevo mundo de Gesed. Ese mundo de Gesed subió y se transformó el mundo de Gesed con Matan Torah. Y 40 días después se destruyó de nuevo todo. Y ahora en Kippur, después, recibimos las tablas de la ley completa, no solamente como promesa, pero las tablas del árbol del bien y el mal. Y ese es el árbol que se puede manejar vivo a través del Rahamim. Shabbat Shalom, Umevorach. No se olviden, por favor, de dar un like, que nos ayuda mucho para la promoción de las clases, y también inscribirse en el canal para poder llegar a la opción de dar clases en vivo. Shabbat Shalom, Umevorach.